Sí, sí. Vaya, nos vemos. Bueno, nos vemos un ratito. Salud. Salud. Buenos días, doctor. Hola, hola. The Bluetooth device, the radio modem, aux input modem. Hola, hola. Buenos días. Hola, buenos días. Ajá, Daniel, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Disculpen, pido disculpas a todos, pero salí de madrugada y por un paciente. Así es que ahí me disculpan. Eh, pero ya estamos listos. Vamos a ver quiénes son los encargados del tema de hoy. Nosotros, doctor. Hola. Nosotros. Hola. Hola, hola, hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tema va primero? Columna vertebral. O... Buenos días, doctor. Hola, buenos días. ¿Qué tal, La columna vertebral va después. Ahorita va. creo que va. Sí. ¿Ahorita va qué? ¿Cráneo o qué? No, la pared torácica. Pared torácica. Va, chivo. Bueno, ¿quiénes son los encargados de pared torácica? Nosotros, doctor. Hola. Nosotros. Giselle. Bien, Giselle. Bueno, cuando ustedes digan, ustedes mandan. Bueno. Buenos días, compañeros, compañeras, doctor. Nosotros somos el grupo 7 y nos toca hablarles sobre la anatomía de la pared torácica. Bueno, yo comenzaré con el tema. En sí, el subtema que es esqueleto torácico. Para comenzar, ¿qué es el esqueleto torácico? Pues el tórax es la parte del cuerpo que se encuentra ubicada desde la base del cuello hasta el diafragma, constituido por lo que es el esqueleto torácico. El esqueleto torácico es más en sí que la formación osteocartilaginosa o también denominada caja torácica. Esta caja torácica se encuentra por lo que son 12 vértebras que irían en esta parte, constituido por lo que es el esternón y lo que son 12 arcos. 12 arcos que se encuentran por lo que son cartílagos, estos de color azul, y lo que son las costillas. La función principal del tórax o la caja torácica es en sí proteger los órganos vitales, como lo que es el corazón, los pulmones y los grandes vasos. Además, protege en cierta parte lo que es la víscera, el estómago, los riñones. Él constituye en lo que son las vértebras. Tenemos las vértebras cervicales, torácicas y lumbares. En ello, nos vamos a enfocar específicamente en lo que son las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas son 12. De la 2 a la 8 se consideran vértebras torácicas típicas. La 1, 9, 10, 11 y 12 son atípicas.
y poseen una característica que entre más pasa, o sea, entre la más voluminosa, es la más voluminosa a la anterior. Como podemos observar aquí, la más voluminosa a la anterior, es decir, en manera descendente, de la primera a la 7, ella tiene mayor tamaño. Las vértebras torácicas se localizan en lo que es en el centro. Estas vértebras, como podemos observar, poseen diferentes características. En su vista superior tienen lo que es el cuerpo vertebral, un agujero vertebral, la apófisis transversa y la apófisis. Tiene la apófisis transversa, apófisis articulares y las carillas articulares. Ahora con las costillas. Las costillas son huesos. Estas se encuentran desde las vértebras torácicas, o sea, aquí, desde las vértebras torácicas hasta la unión con los cartílagos costales y el esternón. Las costillas se pueden dividir también en típicas y atípicas. Las costillas típicas son de la 3 a 9 y las atípicas son la 1, 10, 11 y 12. También lo que son costillas falsas y costillas verdaderas. Las costillas verdaderas son de la 1 hacia la 7. La 9 y la 8, 9 y 10 son las falsas. Y la 11 y la 12 son estas que están aquí, son las costillas flotantes. Los cartílagos costales. Los cartílagos costales, lo vimos en la maqueta, son los de color azul. Estos cartílagos costales producen desde las 10 primeras costillas hasta llegar al esternón. Los 7 primeros tienen formas diferentes entre sí, pero el octavo, el noveno y el 10º se unen para formar lo que es el cartílago costal común. Estas se distinguen, o estos cartílagos podemos distinguirlos de una manera que poseen 4 características: una cara anterior, una cara posterior, un borde superior y un borde inferior. En su cara anterior posee lo que es la inserción de los músculos del tórax, que son el pectoral mayor y el recto abdominal. Y en su cara posterior contribuye a lo que es la cara interna o una vista interna a lo que es el tórax. En las articulaciones esternocostales son sinoviales, planas, poseen superficies articulares, medios de unión y sinoviales. Las primeras 7 cartílagos, ellos poseen una articulación similar entre sí, de manera regional. La primera articulación esternocostal o condroesternal, perdón, esta primera posee lo que son superficies articulares y planas. La séptima articulación, además de poseer superficies planas, esta tiene un ligamento propio, y este ligamento propio se le denomina el costo cifoideo. Ahora presentamos lo que son las anomalías. Vamos a observar aquí. Tenemos 2 anomalías, que son el tórax en embudo, que es este de la parte derecha, y el tórax en carena. El tórax en embudo, la extremidad inferior se aproxima a la cara interior de la columna vertebral. Y en el tórax en carena, la estructura de presión a lo largo de los lados del tórax con una apariencia de arqueamiento. Es decir, a esta anomalía se le denomina como lo que es el pecho de paloma. A continuación, mi compañero Fernando hablará a fondo de lo que son las costillas y el esternón. Muy buenos días, estimados compañeros, doctor. El día de ahora les hablaré de lo que son las costillas y el esternón. Empezaré hablándoles acerca de lo que es el esternón. El esternón está compuesto por 3 partes. Quiere decir que no es un hueso único, lo cual las 3 partes que tiene son el manurio, que se conoce como mango, el cuerpo y la apófisis cifoide. El esternón es un hueso plano. No solo porque es un hueso plano, es así, recto. El esternón tiene una forma olicua. Olicua significa que es como media luna. No sé si me va a entender, que digamos como tipo así, tiene algo como una curvatura pequeña.
Entonces, el esternón tiene 7 escotaduras, 7 escotaduras costales, lo cuales son donde se insertan las costillas. La apófisis sifoide es un hueso que cuando uno está pequeño es cartílago y a medida va pasando el tiempo se hace hueso. El esternón está formado por restos gengivales que se conocen como esternebras. Aquí tenemos el ángulo esternal, escotadura yugular, escotadura clavicular. Estas son, por decir, la anatomía del esternón. Les había mencionado que tiene 7 intercostales, pues son los cuales sirven para insertar las costillas. Luego, las costillas, tenemos 12 pares de costillas a cada lado. En total tenemos 24 costillas, los cuales ellas se dividen en 3 grupos, los cuales son las verdaderas, las falsas y las flotantes. Las costillas verdaderas y las flotantes se articulan al esternón por medio del cartílago y las costillas flotantes no están articuladas. No articulan. Las características generales de las costillas son dirección, longitud. La dirección de las costillas tiene una dirección cóncava. No sé si pueden observar que tenemos como una curvatura en las costillas. Y la longitud de la costilla deriva desde la primera costilla hasta la 7ª costilla. Podemos observar que las costillas de aquí son un poquito más gruesas y las costillas de abajo van disminuyendo. Hacen un disminuyo que se nota bruscamente en la parte de aquí, donde están las costillas falsas, se nota que son un poquito más delgaditas que las verdaderas. Esta es una costilla falsa, la cual está compuesto por la cabeza, el cuello de la costilla y su cuerpo. La peculiaridad de esto es que cumple la función de cuidar los órganos que nosotros tenemos internos, lo cual es los pulmones, el corazón. Cumple la función de cuidarlos mutuamente de protegerlos por un golpe o algo. Y esto sería todo mi participación. Muy bien, gracias. Fernando. Buenos días. Buenos días. Yo les voy a hablar acerca de lo que son las articulaciones de la caja torácica. Como primero tenemos lo que son las articulaciones esternocostales. Estas por lo general, las uniones con articulaciones verdaderas solo se encuentran en las costillas 2 a 5. Y por lo general tenemos que, como se ven en las costillas de las 2 a 5 y las costillas 1, 6 y 7 se unen al esternón mediante la psicondrosis. Luego tenemos las articulaciones costovertebrales. La unión costovertebral de cada costilla está formada por 2 articulaciones sinoviales. El tubérculo costal de cada costilla se articula con la fosita articular de la vértebra correspondiente. La cabeza, la mayoría de las costillas a estas se articulan, con la vértebra del mismo número y con la vértebra ubicada inmediatamente por arriba. Las costillas 1, 11 y 12 por lo general solo se articulan con sus vértebras correspondientes. Y no sé si se ve lo suficiente, pero esto es un modelo de la caja torácica. Entonces, por las articulaciones. Tenemos que aquí es la primera costilla. Tenemos aquí la escotadura clavicular. Esto que está en rosita son los ligamentos esternocostales radiados. Tenemos por aquí lo que sería el esternón. También tenemos acá el ligamento costocifoideo y el espacio articular. Tenemos lo que sería por aquí los cartílagos costales, y lo que sería por aquí sería la apófisis sifoide. También tenemos lo que es, esta sería, no sé si se mira, pero esto sería la articulación costotransversal. Está vista desde el lado superior y estas son las articulaciones de la costilla izquierda y están seccionadas transversalmente.
tenemos por aquí que todo esto es la articulación costrotransversal. Está compuesta de la carilla del tubérculo y esta sería la cara articular. También tenemos la cara articular del tubérculo costal y el cuello de la octava costilla. También tenemos que esta línea sería la articulación de la cabeza de la octava costilla torácica. También tenemos que esto es el disco intervertebral. También tenemos por aquí lo que son los ligamentos costotransversos, junto con aquí abajo, que sería el ligamento radiado. También aquí tenemos la carilla articular superior y los ligamentos costotransversos laterales. También aquí tenemos la articulación costovertebral, está con la vista lateral izquierda, con la cabeza articular de la séptima costilla abierta. Tenemos que esto sería la apófisis transversa. También aquí tenemos los ligamentos transversos, laterales. Tenemos aquí la carilla del tubérculo de las costillas y esto sería la apófisis espinosa. También aquí tenemos los ligamentos costotransversos superiores junto al tubérculo costal y de la octava costilla. Tenemos lo que sería esto, serían los ligamentos radiados de la octava costilla. También tenemos esto sería la carilla costales junto con el disco intervertebral y los ligamentos interarticulares. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muy bien. Gracias, Madeline. Ya puedo iniciar, doctor. Dale, viejo. Buenos días, doctor, compañeros. Este día a mí me toca hablar sobre lo que son los músculos de la pared torácica. Y quiero comenzar diciéndoles que esto lo vamos a, por así decirlo, a dividir en tres capas. Lo que es la capa externa, donde se va a hablar más que todo sobre lo que son los músculos intercostales externos, también los supracostales, la capa media, donde se va a hablar solamente del músculo intercostal interno, y la capa interna, donde solamente se va a hablar de lo que es el músculo intercostal profundo, también llamado músculo intercostal íntimo, también los subcostales y lo que es el triángulo del esternón o el músculo transverso del tórax, que también es llamado así. Quiero aclarar de lo que es el músculo pectoral mayor, lo que es el pectoral menor, el serrato interior y el dorsal ancho. Lo que yo leí es que prácticamente va ligado a lo que es el movimiento del miembro superior, o sea, a los brazos. No está como, por así decirlo, ligado a lo que son los músculos del tórax. Entonces, quiero comenzar desde la capa externa, que vamos a hablar sobre los músculos intercostales externos. Aquí traigo un dibujo donde les puedo decir de que, no sé si logran apreciar esta parte de aquí. Los músculos intercostales externos se dice que se originan en la parte inferior de las primeras 11 costillas y se inserta en lo que es la parte superior de la costilla de abajo. Entonces, un dato importante que quiero aclarar es de que el músculo intercostal externo no es 100% músculo, ya que cuando se llega a lo que es la articulación costocondral, deja de ser propio del músculo y se convierte en una membrana, que es llamada la membrana del músculo intercostal externo, que es esta de aquí. Esto que ven de color celeste. Entonces, lo que es el músculo intercostal, la membrana del músculo intercostal externo, llena todos los espacios cartilaginosos y esto se hace llamar como, por así decirlo netamente, intercartilaginoso, y la parte muscular se hace llamar interóseo. Ahora bien, de una vista más superior se puede apreciar lo que, no sé si pueden ver lo que es una línea verde
que en la vista superior es lo que es el músculo intercostal externo. En la capa superficial se puede ver en esta parte de aquí en lo que es el serrato mayor y el pectoral mayor, perdón. Esto más que todo, como les dije anteriormente, está más ligado a lo que es el movimiento del miembro superior. Bueno, el músculo intercostal externo se origina en lo que es los tubérculos de las costillas que están cerca del cuello y van hacia adelante hasta donde llegan a la línea intermedia, por así decirlo, de la extremidad, perdón, de la articulación costocondral. Y ya aquí, como pueden ver en esta parte de aquí, comienza lo que es la membrana del músculo intercostal externo y llega hasta lo que es el borde lateral del esternón. Ahora bien, les voy a mencionar también lo que es el segundo músculo, que son los supracostales, donde son todos estos los que ven de color, de color verde. Estos se originan en lo que son las apófisis transversas de la vértebra, o sea, no sé si logran apreciar que se origina en esta parte de aquí arriba para que puedan elevar las costillas. Y el segundo músculo se supone que debe estar en lo que es en la apófisis transversa del C7. Aquí sería aquí. Y el último músculo supracostal va a estar en la apófisis transversa del T11, del T11 que está aquí, para que pueda elevar lo que es la duodécima costilla. Voy a empezar a hablar sobre lo que es la capa media, donde ya menciona lo que es el músculo intercostal interno. El músculo intercostal interno de la vista superior se puede ver que es una capa más profunda que el músculo intercostal externo, que es un poquito más adelante. Y el músculo intercostal interno es todo lo contrario del músculo intercostal externo. O sea, se origina en lo que es la parte lateral del esternón y viaja hacia adelante hasta donde llega por así decirlo, la inserción de las costillas, donde ya se hace, por así decirlo, una membrana intercostal interna, se le hace llamada. Entonces, los músculos intercostales internos, los músculos intercostales internos pueden ver de esta otra manera, donde ya se ve aquí que pasan de aquí hasta donde llega la membrana intercostal interna. Voy a mostrar otra imagen donde por así decirlo, su función va a depender, la función del músculo intercostal interno va a depende de la porción cartilaginosa que tenga. Si tiene una porción cartilaginosa ósea, va a elevar las costillas, las va a elevar en un proceso de inspiración. Y si la vemos de la parte ósea, la va a descender y va a ser un proceso de expiración. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el músculo. Permítanme. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la capa interna, donde vamos a hablar sobre los músculos intercostal profundo, también llamado músculo intercostal íntimo. Este músculo intercostal íntimo es todo, por así decirlo, lo que tapiza la cavidad es todo lo que tapiza la cavidad torácica. Este músculo también está muy poco desarrollado en lo que es la parte de las intercostales superiores, pero sí está bien desarrollado en lo que es la parte interior. La función que esto tiene, lo que investigué es que no está cierta si sirve más que todo para inspiración o para expiración. Ahora bien, les voy a hablar sobre lo que son los músculos subcostales. Los músculos subcostales se originan en los bordes inferiores de las costillas, al igual que los que son los supracostales. Pero, en cambio, los supracostales se miran lo que es en la capa externa y los subcostales se miran lo que es en la capa interna. Entonces, esto como que
se originan aquí, en el borde inferior de la costilla, se saltan 2 o 3 costillas y se insertan en lo que es la parte superior de la costilla que está abajo de la que se va a insertar. La función que esto tiene también es elevar costillas en proceso de inspiración. Perdón. Y la inervación que estos tienen es, por así decirlo, permítame. No, perdón, no tiene inervación. Y vamos a pasar a lo que es el último músculo, que es el músculo triangular externo. El músculo triangular externo se origina en lo que es el dorso del apéndice esifoide y el dorso del cuerpo del esternón. Entonces se inserta desde el segundo al séptimo cartílago costal en un músculo. Es un músculo que ayuda poco, pero ayuda prácticamente para lo que es para soltar aire, por así decirlo. Y esa sería mi participación. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Puedo iniciar ya, doctor? Dale, viejo, con todo. Bueno, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Bueno, pero antes de empezar me gustaría decirles de que aquí en mi casa están trabajando y si escuchan mucha interferencia es por eso. Entonces a mí me ha tocado hablarles sobre el diafragma. En temas anteriores una compañera ya les habló como el origen del diafragma y como nuestro tema es la pared torácica, también abarca lo que es el diafragma y pues también daré continuidad. Empezando en palabras así resumidas, el diafragma es un músculo principal que hace que nuestro cuerpo respire, es decir, es un músculo circular abovedado que se encuentra dividiendo lo que sería la cavidad torácica de la abdominal. Si nos fijamos en esta imagen, el diafragma tiene como forma de paraguas, ya que según su figura tiene como arqueado. Este se sitúa en las costillas debajo de los pulmones y ocupa todo el orificio de lo que es la cavidad cavidad abdominal. Este se origina de su propio centro tendinoso, que sería la parte más alta de lo que sería el diafragma. Es esto, el centro tendinoso es esto de color blanco, acá. Desde ahí se va abriendo y se va insertando en diferentes puntos, como lo sería el esternón, las costillas y las primeras vértebras lumbares, explicándoles un poco más a detalle de cómo se va insertando en la caja torácica, empezando desde la porción esternal, se va a insertar en la cara posterior del apéndice esifoide, que sería esto de acá, sería arribita de acá. De la porción costal se va a insertar desde la costilla 7 hasta la costilla número 12. Y desde la porción lumbar se va a insertar en las primeras 3 vértebras lumbares. Más o menos quedaría así. Así. Disculpen si no se ve simétrico, pero lo hice a mano la caja torácica, pero bueno. La función de este es hacer inspiración en la contracción y una vez que nuestro cuerpo está relajado poder hacer lo que sería la expiración. Pero no es que realmente el diafragma esté haciendo esa acción, sino que la expiración se da de forma pasiva, a no ser que nosotros queramos hacer una expiración forzada. Ahí ya serían, por ejemplo, cuando nosotros soplamos, ahí ya serían otros músculos los encargados de poder hacer eso. Como lo puede ser el músculo bucinador, que ese está situado en nuestra mejilla. Ese nos permite que nosotros podamos soplar, podamos masticar y podamos hacer otras expresiones faciales. Entonces, la función del diafragma solo será hacer la inspiración. Ahora me gustaría de que nos basemos en la parte interna de lo que sería el diafragma. Si bien observamos en esta imagen, hay 3 orificios. Está este de acá, este otro de acá y este de acá. El primer orificio de acá es para la vena cava inferior o foramen para la vena cava.
Este otro orificio de acá es para el esófago o hiato esofágico y este otro de acá es para la aorta. Lo voy a pegar acá. En cada lado de estos dos orificios se da lo que es un engrosamiento, a lo cual se le denomina como pilares del diafragma. Está el pilar izquierdo y está el pilar derecho. Los dos pilares se arquean sobre el hiato aórtico y para formar lo que sería el ligamento arqueado-medial, que es esto de acá. Y las dos fibras de los dos pilares se cruzan para poder rodear lo que sería el hiato aórtico. Entonces, cuando el diafragma se contrae, toda la hoja de músculo y el tendón central se mueven hacia abajo, expandiendo lo que serían los pulmones y produciendo lo que sería la inspiración. Esa es mi participación. Gracias. Muy bien, gracias. Abel. Bueno, ahora seguiría yo. Dale. Tengan todos muy buenos días. Yo voy a hablarles sobre los vasos y nervios del diafragma. Como mi compañero ya había dado una definición del diafragma, nosotros podemos decir que el diafragma es el principal músculo de la respiración y este lo podemos ubicar pues abajo de los pulmones. Los vasos sanguíneos, muy bien. En la cara superior tenemos a la frénica superior, rama de la aorta, y tenemos a la frénica superior derecha y a la frénica superior izquierda. Luego tenemos a la pericardiofrénica, que esta sería rama de la arteria torácica. Esta sigue su camino entre la pleura y el pericardio. A la pleura, imaginemos que este es un pulmón, pues a la pleura la podemos ubicar en esta parte y al pericardio lo podemos ubicar en esta zona. Bueno, como les decía, este sigue su trayecto por el diafragma donde se irriga y se anastomosa. Esto quiere decir que se une a las arterias musculofrénicas, donde esta se origina como una rama terminal. Y nos podemos preguntar qué es que se origine como una rama terminal. Bueno, las ramas terminales son básicamente el cambio de nombre. Como por ejemplo, cuando la arteria axilar pasa a la zona humeral, deja de llamarse arteria axilar y pasa a llamarse arteria humeral. Entonces, básicamente es el cambio de nombre de un tronco arterial. Y retomando lo que les decía, esta se origina como una rama terminal de la arteria mamaria. Esta se anastomosa de la frénica inferior y se origina de la cara anterior de la aorta por encima del tronco celíaco, el cual está encargado de irrigar a todas las estructuras abdominales derivadas del anterior, como lo son el estómago, el seno proximal, el vaso. Giselle, Sí. permítame un segundito. Permítame un segundito. ¿Está bien? Es que para... Okay.
Perdón. Siga. Madeline. Ah, no, no, no. Giselle, ¿verdad? Hola, Sí. hola. Perdón, Giselle. Continúa. No, está bien. Bueno, como les decía, pues, que son derivadas del intestino anterior y ya solo me faltaba mencionar, pues, el hígado y también gran parte del páncreas. Las frénicas inferiores tienen alta variabilidad en su nacimiento. Y antes que se me olvide, las pericardiofrénicas se distribuyen por el diafragma, por la pleura y por el pericardio. Aquí podemos observar a la pericardiofrénica derecha y a la pericardiofrénica izquierda. También podemos observar a la torácica interior, que esta básicamente nos da las ramas directas. En cuanto a la cara inferior, tenemos la visibilidad de las frénicas inferiores, que son ramas de la aorta abdominal, la derecha y la izquierda. Y en cuanto a las venas, estas siguen su trayecto siguiendo básicamente a las arterias, en la mayoría nada más. Tenemos a las frénicas superiores e inferiores que siguen a las arterias homónimas. Esto quiere decir que estas tienen un mismo significante, pero no un mismo significado. La derecha desemboca en la vena cava inferior y la izquierda se dice que desemboca en dos ramas, que sería en la vena suprarrenal y en la vena cava inferior. Su trabajo, por así decirlo, es básicamente drenar al diafragma. Y en cuanto a la vista superior, esta nos ayuda a tener como mayor visibilidad de las frénicas superiores. La derecha se encarga de unir básicamente a todas las ramas para poder irrigar al diafragma. Y así también a la frénica superior izquierda. Y en la vista inferior observamos a las frénicas inferiores. Estas surgen de la cara anterior de la aorta por encima del tronco celíaco. Como les mencionaba anteriormente, estas tienen alta variabilidad pues en su nacimiento. Y en cuanto a la inervación del diafragma, decimos que este está inervado por dos nervios, los nervios frénicos. Estos se originan en la zona cervical a nivel de la cervical 3, 4 y 5. Su mayor contribución es a nivel de la cervical 4. Estos nervios van a atravesar verticalmente el cuello por la abertura torácica hacia el mediastino y así poder inervar que se dé la inervación motora en el músculo diafragma. Porque también a los pilares por la extremidad muscular donde se inserta el diafragma, donde básicamente se inserta el diafragma. El mediastino es una zona amplia por donde estos pasan y por la porción anterior a nivel de los pedículos pulmonares. Pasan anteriorizados para poder llegar a todo el músculo y así poder cumplir su función nerviosa. Bueno, cuando ocurren paros respiratorios, se me hizo muy interesante mencionar que cuando ocurren paros respiratorios también se relaciona a una lesión de este nervio, a nivel cervical de la cervical 3. Cuando la lesión cervical es alta, la musculatura del diafragma deja de funcionar. También cabe destacar que la contracción de las cúpulas del diafragma lo aplanan y así aumentan el volumen del tórax y los movimientos en el diafragma son esenciales para la respiración normal. Y esa sería mi participación. Muy bien, Giselle, gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Okay. Yo les voy a hablar sobre la vascularización de la pared torácica en tanto arterias y venas. Para empezar, en líneas generales, el patrón de la distribución vascular en la pared torácica refleja la estructura de la caja torácica. Perdón, ¿quién está hablando? ¿Ah? ¿Quién está hablando? No veo la imagen. Hola, ¿quién? Valesca. Ah, Valesca. ¿Y por qué no tiene imagen, Valesca? ¿Por qué no tiene la cámara activada? Sí, está activado, doctor. Está activado. Ah. Solo que está un poco oscuro la habitación en la que estoy, entonces no sé si me veo, pero bueno, más o menos. O sea, mi transmisión no la veo. Bueno, continúe, algo pasa. Bueno,
Retomando, en líneas generales, el patrón de la distribución vascular en la pared torácica refleja la estructura de la caja torácica, por lo cual discurre entre los espacios intercostales en las costillas. La irrigación arterial de la pared torácica derriba la arteria aorta torácica, que es esta que está acá, de la pared torácica a través de las arterias intercostales posteriores y la subclavia, que son estas que están acá. Entonces las voy a explicar un poco más a fondo más adelante. Las intercostales posteriores y la subcostal de la arteria subclavia y a través de las arterias torácica interna e intercostal. Después va lo que es la arteria axilar, que a través de las arterias torácica superior y torácica lateral, que esta es la torácica superior, ahí está señalada. Esta es la subclavia escapular, que está acá. Y la que está acá es la torácica lateral. Aquí, no sé si se logra ver, pero... Y esta es el tronco cigomático, que es esta que va rosada ahí. Cabe recalcar que la torácica superior y la torácica lateral van a irrigar en la superficie. Las arterias intercostales discurren en la pared torácica en los espacios intercostales de la décima y décima primera. Cada espacio intercostal es irrigado por 3 arterias. Una gran arteria intercostal posterior y su rama colateral, y también va lo que es un par de pequeñas arterias intercostales anteriores. Aquí creo que se mira que es las arterias intercostales anteriores las arterias intercostales posteriores del primer y segundo espacio intercostal se originan de la arteria intercostal suprema superior, una rama del tronco costocervical de la arteria subclava, que es esta es la arteria subclava, no sé si se logra ver ahí, que es esta que pasa aquí. Y este es el tronco costocervical, que está señalado acá. Bueno, de los espacios intercostales del 3 al 11º y las arterias subcostales del espacio subcostal se originan posteriormente de la aorta torácica. Los primeros espacios intercostales posteriores por la arteria intercostal suprema del 3 al 11º y el subcostal de la aorta torácica, que, bueno, como ya les había explicado, esta es la aorta. Y estas son las de las 3 a la 11ª arterias subcostales. Entonces, debido a que la aorta está ligeramente a la izquierda de la columna vertebral, las arterias intercostales derecha, tercera, cuarta, quinta, sexta y la 11ª cruzan los cuerpos vertebrales, siguiendo un curso más largo que los del lado izquierdo. Todas las arterias intercostales emiten una rama posterior para el lado izquierdo y, por supuesto, para el lado posterior del nervio espinal. Para irrigar la médula espinal, la columna vertebral, los músculos del dorso y la piel, que son todas esas que pasan por acá. Y esta es la piel, el músculo del dorso y la columna vertebral. Dan lugar a una pequeña rama colateral que cruza el espacio intercostal y hacen lo mismo que el nervio. El nervio posee un ramo colateral, pues las arterias dan un
dan un ramo colateral que acompaña al nervio por el borde superior de la costilla que está abajo del espacio, que es este. Aquí, ahí están señaladas la arteria y el nervio que pasan esta parte. Aquí hice un pequeño dibujito, no sé si se alcanza a ver, pero aquí es como acompañan a los nervios intercostales a través de los espacios intercostales. Cerca del ángulo de la costilla, las arterias entran en el surco de las costillas, donde se sitúan la vena y el nervio intercostal. Esta es la vena colateral y esta es la vena intercostal. Vena es lo que está de azul, arteria es lo que está de rojo y el nervio intercostal es lo que está de amarillo. Quiero ver. Esta es la arteria subclavia, que es esto que va como de rosadito. Y la clavícula es esto que está acá de amarillo. Primero las arterias discurren en la fascia endométrica entre la pleura parietal y la membrana intercostal interna, exactamente al lado del nervio. Después discurren entre los músculos intercostales. Este es el nervio frénico. Bueno, después discurren en los... Tienen ramas terminales y colaterales que se anastomazan anteriormente en las arterias intercostales. La arteria torácica interna son dos, que son la izquierda y la derecha, y que leí que históricamente se llamaban mamarias internas, pero pues su nombre se originan en la raíz del cuello, en las caras intercostales de las primeras porciones de las arterias. Descienden hacia el inferior del tórax, posteriormente en la clavícula y el primer cartílago, que era esta imagen que les mostraba antes. Aquí está lo de la arteria subclavia y esta es lo de la clavícula, entonces por aquí descienden. Cruzan cerca de su origen en el nervio frénico homolateral, que es este que les mostraba anteriormente, y descienden sobre la cara interna. Descienden sobre la cara interna del tórax, ligeramente laterales del esternón y posteriores a los sextos cartílagos costales superiores y los músculos intercostales internos que están interpuestos. Las arterias torácicas internas discurren anteriores a los músculos transversos del tórax, entre las tiras del músculo. Las arterias entran en contacto con la pleura parietal, creo que se llama así, pleura parietal posteriormente, que es toda esta parte de acá. Y eso sería lo de las arterias, y pues pasaría con lo de las venas. Bueno, las venas intercostales están acompañadas estas acompañan a las arterias y los nervios intercostales y se sitúan más superiores al surco de las costillas. A cada lado hay 11 venas, que son estas que se pueden ver acá, de la 1 a la 11, de la 1 a la 11, a cada lado. Hay 11 venas intercostales posteriores y una vena subcostal, que es la que se mira ahí. Bueno,
las venas intercostales posteriores anastomosan con las venas intercostales anteriores. Las internas anteriores son las que van a tributar, drenar o desembocar en las venas internas. Es decir, que la distribución es muy parecida. Los primeros 6 espacios directamente a la vena torácica interna más inferiormente pueden drenar en el espacio 7, 8 y 9, que es este espacio 7, 8 y 9, ahí están enumerados uno por uno. A medida que se aproximan a la columna vertebral, las venas intercostales posteriores reciben una rama posterior que acompaña al ramo posterior del neuro espinal de ese nivel y acompañan a la arteria también que va en dirección opuesta al flujo sanguíneo. Bueno, lo que les iba a explicar es que no sé si se logra ver ahí la imagen. ¿Alguien me puede decir? Entonces tenemos nuestra vena cava inferior, que es esta, que está acá de filito, y la superior, que es la que está acá arriba. Este espacio que se mira aquí en blanco se encuentra ocupado por el corazón, probablemente es el responsable de esta variación. Las venas intercostales posteriores del primer espacio intercostal suelen drenar, desembocar o ser tributarias directamente de las venas brachiocefálicas, que son estas de acá. Brachiocefálica de derecha, no, sí, derecha e izquierda. Se forman por la unión de la subclavia y las yugulares internas, que estas que están aquí, que salen a los extremos, son las subclavias internas y estas son las yugulares internas. Si eliminamos el número 1, entonces drenan directamente a las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, que es este numerito de acá, ¿verdad? Bueno, acá, de este lado de acá, la segunda, tercera y cuarta vena intercostal superior drenan a la vena acigos, que ya se les voy a explicar. Y la de acá, la segunda, la tercera y la cuarta, intercostales posteriores que drenan a la vena brachiocefálica interna, que es la que va del otro lado. Entonces, este es un esquema que, pues, obviamente saqué de internet, donde podemos observar la vena cava superior y la vena cava inferior, que esta es la vena cava superior y esta es la vena cava superior. Aquí podemos observar la vena lumbar ascendente. Permítanme. Acá podemos observar la vena lumbar ascendente que va a continuar hacia el tórax, o sea que es la parte de aquí arriba a unirse con el acigos. Y observamos también a la subcostal que va directamente hacia la vena acigos de la pared inferior, que es esta. Esta subcostal que sale de este costadito va a parar hacia el tórax a unirse también con la vena acigos. Del lado izquierdo, que es este, tenemos también la lumbar ascendente, que está acá abajito, y va a continuar hacia el tórax, o sea, el mismo recorrido que hace de este lado, solo que esta se va a unir con la hemiacigos, con la acigos, que es la que pertenece a este lado. Y esta va a drenar o unir con la vena acigos en la parte posterior. Vamos a tener una acigos accesoria, que es esta que está acá. Entonces, esta se desplaza desde acá para llegar acá a la vena acigos o a la hemiacigos. En la parte posterior vamos a tener una acigos accesoria que se une a la hemiacigos para drenar el acigos o viceversa. O sea, desde acá puede pasar a drenar a la acigos o solo baja de un solo a drenar a la hemicigos.
Y acá están las venas intercostales posteriores de los espacios intercostales 3 y 1 y algunas veces el 4. Se unen formando un tronco en el cual recibe el nombre de vena intercostal superior. Todo esto del lado derecho es la cavidad torácica, donde se ubica el pulmón derecho. Aquí podemos observar una vena cigos y un arco de las venas acigos que drena la vena cava inferior, cava brachiocefálica, derecha de este lado y la izquierda. Entonces aquí tenemos un intercostal superior, que es un tronco que se forma por segunda, tercera y a veces la cuarta vena intercostal superior. Y pues esa sería mi participación. Muy bien, gracias, Valesca. Bueno, continuando nuevamente a mí también con mi compañero Denis, me toca hablarles sobre los nervios de la caja torácica. Yo les voy a hablar de dos nervios, que es el nervio vago y el nervio frénico, empezando por el nervio frénico. El nervio frénico es como el motor del diafragma, ya que están inervados por él. Son dos nervios frénicos los que hay. Está el nervio frénico izquierdo y el nervio frénico derecho. Si nosotros dividimos el diafragma en dos partes, el nervio frénico izquierdo va a inervar la parte izquierda del diafragma y el nervio frénico derecho la parte derecha del diafragma. Por lo tanto, el diafragma será el conjunto de dos músculos que van a confluir sobre él. Ahora, hablándoles un poco sobre el nervio vago es el nervio más largo de todos los nervios, de todos los nervios craneales. Este tiene un enorme rango de funciones, como lo es inervar, proveer la inervación parasimpática de lo que sería, ¿cómo les podría explicar? De lo que serían los órganos del tórax y también lo que sería el abdomen. Entonces, el nervio frénico y el nervio vago, ambos tienen funciones similares, ya que se puede decir de que ambos empiezan desde el cuello, luego pasan hacia abajo por lo que sería el mediastino y atravesando lo que sería después el diafragma. Quedará mi otro compañero explicándole los otros nervios. Gracias. Bueno, retomando con la exposición a lo que anteriormente dijo mi compañero Abel y mi compañera Giselle, yo les hablaré un poco brevemente de lo que es la anatomía topográfica de los vasos y nervios de la pared torácica. Aquí tenemos lo que son los nervios. Alexi. Ver bien la imagen. Los nervios intercostales, es decir, los nervios periféricos que corresponden a las ramas anteriores de los 12 nervios dorsales o torácicos. Estos nervios transcurren tras salir por el agujero de conjunción que se encuentra por debajo de la vértebra torácica correspondiente a su nivel y a pasar lateralmente desde el espacio paravertebral torácico al borde inferior de las costillas. Como podemos observar aquí, tenemos los nervios supraclaviculares medial, intermedio y lateral, que va abajo del músculo pectoral mayor. Tenemos el nervio cutáneo medial del brazo, el nervio intercostal braquial y el nervio torácico largo. Tenemos las ramas cutáneas laterales del nervio intercostal 12 a la T11. Las ramas cutáneas anteriores del nervio intercostal T1 a lo que es la T11. Los nervios laterales del nervio subcostal, el nervio cutáneo lateral del nervio iliopogástrico. Y tenemos igual en esta imagen muestra unos músculos, lo que es el músculo serrato anterior, el oblicuo interno, una hoja posterior de la vaina de los rectos, hoja anterior de la vaina de los rectos secundada, el músculo recto del abdomen y el músculo transverso del abdomen. Con lo que son los vasos se llevan a cabo por 3 ramas, que son las más, por decirlo así, las importantes, que es la arteria torácica, que anteriormente mencionó mi compañera Valesca, la arteria subclavia y la arteria axilar.
La arteria torácica se da a través de la arteria intercostal posterior y la arteria subcostal. Como podemos observar aquí en esta imagen, la arteria torácica superior que se ubica acá arriba de la arteria axilar y la arteria torácica lateral. Igual en ella podemos ver el tronco brachiocefálico y tenemos la arteria subclavia, que es esta, la arteria subclavia, la arteria intercostal suprema, el arco aórtico, la arteria intercostal posterior y la arteria torácica interna. Hasta aquí sería mi participación y continuaría mi compañera Giselle. No, mi compañera Valesca, perdón. Entonces, anteriormente Abel y yo íbamos a hablar sobre lo que eran los nervios. Yo voy a mencionar sobre lo que son los nervios voy a mencionar lo que son... ¿me escucha, doctor? Sí, te escucho bien. Voy a mencionar lo que es el nervio troncosimpático, o también llamado cadena gangliolar. Estos están más que todo situados en lo que es la cabeza, el cráneo, y va hasta el coxis. Como pueden ver en la imagen de acá, este nervio simpático es de color, por así decirlo, amarillo, amarillento, por así decirlo, y este está insertado en lo que es la cabeza y viaja hasta lo que es el coxis. La función que estos tienen es aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial también, así como la frecuencia respiratoria, entre otros. Ahora bien, voy a hablar sobre el segundo nervio, que es el nervio intercostal, o los nervios intercostales, que también son un conjunto de fibras nerviosas que se extienden debajo de las costillas, y proporciona una sensibilidad superficial del tórax en la región superior del abdomen. Y creo que eso sería todo. Gracias. Ok. ¿Aquí terminan? No, Hola. doctor. No, doctor, no. Vaya, está bueno. Bueno, ahora les voy a hablar yo sobre lo que es la mama femenina. Entonces, esta es imagen que muestra desde lo de la segunda costilla, el músculo pectoral mayor, los vasos perforantes, los músculos intercostales, la sexta costilla, los lobulillos glandulares, los conductos galactóforos, seno galactóforo, complejo areola pezón y la grasa. Esto va, bueno, quiere decir que la mama está formada principalmente por tejido adiposo, que es lo de la grasa, que es lo que va acá, pues ahí. Y las glándulas mamarias. Con los ciclos hormonales y el embarazo, el tejido predominante es el glandular, mientras que tras la menopausia, la glándula se atrofia y el volumen de la mama depende básicamente del tejido adiposo. El tejido adiposo el tejido adiposo mamario es uno de los que más se afecta con las osicalizaciones del peso, siendo de los primeros tejidos que disminuyen el tamaño al adelgazar o al engordar. O sea, esto varía bastante dependiendo del aspecto físico de la persona en sí. Y los primeros que aumentan también al incrementar el peso, como ya les decía. La glándula está formada diferente de los lobículos glandulares entre el 15 y el 20, y los cuales salen de los conductos galactrófos, que confluyen en el seno galactrófo. Esta última estructura comunicará el interior de la mama con el exterior a través del pezón
y es por donde se expulsa la leche de la lactancia, que esos son los lobículos mamarios, que es lo que está alrededor, que es casi como una florcita, más o menos en alguna de las imágenes de anatomía en las que se muestra como que si fuese una flor así esparcida. Y este es el músculo serrato anterior y externo. El anterior es este y el externo es el que está acá abajo, que ya se los mencionaba anteriormente. Bueno, el pecho se extiende desde la segunda hasta la sexta costilla medialmente hasta el esternón, a unos 2 centímetros de la línea media y literalmente hasta la línea media axilar. O sea, prácticamente es como que desde acá hasta la parte de la sexta costilla podemos tener nosotros nuestra mama femenina, que también la poseen los hombres, pero bueno, es aparte. Aquí está la parte del pezón, la areola, y los ganglios linfáticos, por eso se lo va a explicar mi compañera Giselle a continuación, claramente. La areola del pezón se encuentra entre la cuarta y la quinta costilla en las mamas no zóticas, o sea, no caídas. Lateral a la línea medioclavicular, la distancia ideal entre el pezón y la horquilla external se sitúa entre 19 y 21 centímetros. Aunque puede variar esta función de la constitución de la mujer. Y pues tenía una imagen donde muestra los centímetros cabales de que va cada una, porque bueno, no me lo puedo memorizar, pero permítame. Está acá, no sé si se logra ver, pero ahí dice la cantidad de centímetros que va desde la axila y todo eso. O sea, desde el pezón hasta la parte clavicular es de 19 a 21 centímetros de ambos lados. Esta de 5 a 6 centímetros y esta de 9 a 11 centímetros. Y pues esa sería mi participación. Muy bien, gracias, Vanessa. Bueno, como les mencionó mi compañera, yo ahora les voy a hablar sobre los linfáticos de la mama. Los vasos linfáticos son similares a venas chiquitas, con la diferencia de que estas transportan un líquido llamado linfa. La linfa tiene glóbulos blancos, los cuales ayudan a proteger pues, al cuerpo. Lo defienden de los gérmenes. Y bueno, como les mencionaba, estos transportan un líquido llamado linfa en lugar de sangre. Y fuera del seno, la linfa contiene líquido intersticial y productos del desecho, como células del sistema inmunológico. Los linfáticos de la mama poseen 3 redes de orígenes. Es decir, que estos nacen a 3 niveles distintos. El primero nace a nivel cutáneo. El segundo, pues nace a nivel subcutáneo. Y el tercero nace a nivel glandular. Bueno, a partir de estos orígenes, los vasos linfáticos siguen cursos. Estos siguen el mismo trayecto de sus elementos vasculares, nerviosos, y se distribuyen de la siguiente manera. Hay linfáticos que se dirigen hacia arriba, hacia un lado y hacia abajo. Hay varios linfáticos que, bueno, estos, comenzando con los que se dirigen hacia arriba, estos linfáticos van a terminar a la altura de los nódulos linfáticos. Entonces, los linfáticos infraclaviculares, el grupo infraclavicular se encuentra en el surco entre el músculo deltoides y el pectoral mayor. Antes de llegar a ellos, hacen como una pequeña estación a la altura de los nódulos interpectorales del róter, porque se encuentran entre el pectoral mayor y el menor. Estos son los nódulos interpectorales del róter y acá tenemos a los nódulos infraclaviculares. Bueno, los vasos linfáticos que se dirigen hacia arriba, pasando a los que se dirigen hacia abajo, tendríamos, permítame, tengo internet. Bueno,
Pasando a los que se dirigen hacia abajo, tenemos el principal drenaje de la glándula mamaria. Nacen a partir del tercero o cuarto vaso linfático que se dirige hacia arriba y afuera, y estos van a terminar a la altura de los nódulos linfáticos axilares anteriores. Debemos recordar que los nódulos linfáticos axilares se dividen en diferentes grupos, de acuerdo a la reacción que poseen con el músculo pectoral mayor. Tenemos a los linfáticos anteriores humerales, axilares, y los inferiores laterales nódulos linfáticos axilares posteriores o subescapulares y axilares centrales. Todos estos nódulos están conectados. A medida los linfáticos van hacia arriba, hacia los nódulos linfáticos paraesternales y otros vasos linfáticos que en cambio van a mirar hacia la glándula mamaria, que esta está contranadular, es decir, que la glándula mamaria del lado opuesto, y ahí van a terminar los otros nódulos linfáticos. Como les explicaba, que estos tienen como una cadena de dirección, y pues esa sería nuestra participación. Hola. Esa sería nuestra participación. Y doctor, Hola. tenemos una dinámica. Háganla, no hay problema. No sé si me puede compartir pantalla. Claro que sí, permítame. Ahí está. Bueno. Creo que algunos compañeros que estuvieron en una clase de psicología han jugado esto. Nosotros redactamos pues 8 preguntas y no sé si podrían colaborar entrando al juego. Solo tienen que ingresar este nombre pues, en el internet, y ahí les va a salir que ingresen el código que se va a proyectar a continuación. Está el código, vamos a esperar, no sé, unos minutos solo para que algunos logren entrar. Compañera, ¿y si puedes mandar el link por WhatsApp? El código es el que les aparece ahí en la pantalla. Es este. Bueno, no sé, yo digo que ya con ellos podríamos comenzar. Bueno, ahí les irán saliendo las preguntas y en su celular pues van a contestar.
Y bueno, esa sería nuestra dinámica. Hola. Y agradecer a todos los compañeros que también participaron en la dinámica. ¿Sí? Muchas gracias. Hola, hola. Hola. Sí, doctor. Ah, bueno. Pensé que no estaba. Ya es. No Eso estaba fue nuestra. conectado. Vamos a ver. ¿Cuántas articulaciones tiene el esternón? ¿Cuántas caras articulares tiene el esternón? Creo que son 7. 7. ¿Quién dijo 7? Fernando. Fernando. ¿Quién da más? Ah, hay 12 pares. ¿Perdón? 12 pares ¿12 pares de qué? o sea, donde están las articulaciones, porque ahí se insertan las costillas. ¿Las 12 costillas se insertan en el esternón? No, ¿verdad? No, solo se insertan de la... sí se insertan de la 1 a la 10. De la 1 a la 10. ¿Seguro? ¿Se insertan de la 1 a la 10? O ¿O sea, se insertan de la 1 a la 7 y las otras se insertan al cartílago de la 7? sí, perdón, de la 1 a la 7 y la 8, 9 y 10 se unen para formar el cartílago costal. Ajá, entonces, ¿cuántas articulaciones tienen? 4. Pues, Lule, yo pedía más y me dan menos. ¿Cuántas tienen? 7. 7, no. 7. ¿Y Yo digo que 7. te digo que son más? Repita la pregunta de vuelta. Chica, ¿cuántas articulaciones o cuántas caras articulares tiene el esternón? Pregunta de lógica, solamente de El lógica. posterior y anterior, creo que 2. ¿Perdón? No, no perdido. Vaya, pregunta de lógica. Si No son usted- 14. ¿Por qué son 14? Ah, porque tiene 7 las acá. 7 a un lado y 7 al otro lado. 7 a un lado y 7 al otro lado. Ajá. Sí. Pero si les digo que todavía hay más, ¿Mm? 14, muy bien. 15, no, perdón, 15, 16, con las clavículas. 17, manubrio con el cuerpo. 18, cuerpo con el apéndice cifoide. ¿Ok? Sí. Es pregunta de lógica solamente. Ahora, las articulaciones en el ángulo de Lewis y también entre el cuerpo y el apéndice cifoide, ¿de qué tipo son? ¿Qué tipo de articulación funcional es? Cómputo anterior. ¿Qué es sínfisis? ¿Perdón? Tipo sínfisis. Esa ya es una clasificación estructural. Yo les pregunto funcional. ¿Cuáles son? ¿Cómo se clasifican las articulaciones funcionalmente? Híjole, ¿y eso es del cómputo anterior? ¿No? Vale, les queda de tarea. ¿A qué edad más o menos se osifican las articulaciones del cuerpo con el apéndice cifoides y con el manubrio? Se osifica. A los 3 años. No. A los 6. Tampoco, denle más, hombre. 12. Multipliquémoslo por 4, más o menos a los 40 años.
más o menos a los 40 años se osifica, o sea, ya no va a tener movimiento. Ya no tiene movimiento. A ustedes se les mueve todavía el apéndice cifoide, a mí ya no. Ya no, a mí ya no me mueve el manubrio tampoco, a ustedes sí, ¿verdad? Se va perdiendo la flexibilidad. ¿Cómo se le llama a las osificaciones de los huesos? A la osificación tardía. ¿Cómo se le llama? Hola. Doctor, buenos días. No se le llama sincondrosis. No. No sería mesenquima. No, bien, tampoco. No. No, me gusta que se equivoquen con lógica, pero sin lógica no. Se llaman ostosis. Los que hablaron de cráneo le ponían ese sufijo, cráneo sin ostosis. Entonces, eso significa osificación tardía. La irrigación de los músculos intercostales es gracias a quién? Doctor, Hola. no es a la mamaria interna. Esa es una. ¿Quién más? ¿Quién me contestó? Rachel. Sí, yo fui. Rachel ¿es del grupo? No, ¿verdad? No, no soy del grupo. Espérenme. Entonces, no, cuando quieran, miren, cuando quieran contestar, levanten la mano y yo les voy a dar chance. Cuando no sean del grupo. ¿Ok? ¿Sería la arteria intercostal? ¿Ah? ¿Cómo fue? Hey, ¿quién habló de irrigación? ¿Alguien habló de irrigación? ¿Quién habló de irrigación? O vaya, hagámosla más fácil. ¿De dónde son ramas las arterias intercostales? Las que irrigan los músculos intercostales. ¿De dónde son ramas? Va. Fácil. De la arteria torácica. ¿Torácica? Y mamaria. ¿Y de la? Mamaria. ¿Y en el hombre? No es la arteria torácica. Sí, es la arteria torácica interna, ¿verdad? Ajá. Y de la arteria aorta torácica. Esos son los orígenes de las arterias intercostales. Ahora bien, la arteria torácica, no, la arteria mamaria, ¿cuál es el nombre que recibe en el hombre? ¿Los hombres tenemos arteria mamaria interna? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿No tenemos mamaria interna, Denis? Sí. ¿Ah? ¿Sí o no? Es que vi que, ¿y cómo se llama? ¿Y cómo se llama la arteria mamaria interna en el hombre? ¿Cuál es el equivalente a la arteria mamaria en el hombre? Puedo contestar yo. Espéreme, Anabel. Allá tengo una mano levantada. Levanten la mano. Vamos a ver, Mabel tiene levantada la mano, Anabel también. Vaya en orden. Ajá, Mabel. Yo creo que es la arteria torácica interna, pero no estoy segura. Arteria axilar. No, hombre, espérate, no fregué. No, hombre, te me fuiste muy arriba, no fregué. No, así es. La arteria torácica interna tiene ese nombre en el hombre. La arteria torácica interna. En la mujer se llama arteria mamaria interna. Es la misma. ¿Verdad? Es la misma. Es cuestión de semántica. Ellos ustedes se van a ir en limpio, no se van a ganar ni una pregunta. Ya me afligieron. A ver, Alexis, tú hablaste del agujero de conjunción. ¿Qué es eso, Alexis?
Alexis, ¿qué es el agujero de conjunción? Agujero de conjunción. Tú lo mencionaste, que por ahí emergen los nervios, dijiste. ¿Qué es el agujero de conjunción? Es el que se encuentra por la vértebra torácica abajo. ¿Solo en la vértebra torácica tenemos agujero de conjunción? No. ¿Y cómo se forma el agujero de conjunción? Yo quiero que me expliques eso, porque tú lo mencionaste. ¿Qué es el agujero de conjunción? ¿Dónde está? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se conforma? ¿Con qué otro nombre se conoce? El agujero vertebral. Agujero vertebral. Foramen invertebral. Invertebral. Ajá. Andan cerca. Foramen. ¿Quién dijo invertebral? Intervertebral. Ay, sí, se la valgo. Foramen intervertebral. Está bien, así es. Giselle, vamos a ver. ¿Y cómo es el orden del paquete vasculonervioso en los espacios intercostales? ¿Cómo es el orden de cefálico a caudal del paquete vasculonervioso? ¿Qué va primero, qué va después, qué va tercero? Hola. Acá. La irrigación del diafragma. ¿Quién proporciona la irrigación del diafragma? Permítanme. Mabel. Ajá, Mabel. ¿Qué me quieres explicar? Tengo una mano levantada. Ajá, Mabel. Sí, pero era para la pregunta anterior, doctor. Ah, dígame pues qué era. Pero igual, ajá, solamente es como una opinión, pero no estoy segura. Voy. Pero, Dígame. Ok. Usted preguntó que cómo era el orden del paquete vasculonervioso intercostal, ¿verdad? Encienda su cámara, Mabel. Por favor. No, no puedo ahorita. Ajá, diga pues. Bueno, usted preguntó el orden y yo creo que primero es la vena mesentérica superior, después va el nervio mesentérico. Espérame. ¿Qué tiene que ver el mesenterio? Es que usted preguntó el orden, por eso le dije que no Sí, estaba segura. sí, pero me está diciendo mesentérica y ¿qué tiene que ver el mesenterio en el tórax? Nada, pero está bien, la vena. Ajá, ¿qué más? Y la arteria. ¿Y? La arteria, pero por eso le digo no estoy segura. Olvídelo. No, es que no les pregunto el nombre, solo les pregunto el orden. Entonces primero es la vena, después va la arteria. ¿Y luego? No sé si el nervio, pero... El nervio. Miren, gracias, Nibel. Miren, esta es una mnemotécnica para que, según yo, ustedes ya la conocen porque tuvieron que haberlo visto en práctico. Hay una mnemotécnica para aprenderse las estructuras que sirve a la hora de estar en una cirugía. Ustedes ven en sus modelos anatómicos en rojo la arteria, en azul la vena y en amarillo los nervios. Eso es ahí. Vean las imágenes de cadáveres o de estructuras anatómicas reales. Eso no tiene color en ningún momento. A lo mucho, una arteria se toca más gruesa que la vena. Eso a lo mucho. En una cirugía es difícil. Entonces, el orden que se le pone de cefálico a caudal es van. Vena, arteria y nervio. De lateral a medial es igual. Vena, arteria y nervio. Por ejemplo, en el paquete vasculonervioso del muslo, cuando vean muslo, vean cómo viene el paquete vasculonervioso, vena, arteria y nervio, de lateral a medial. De cefálico a caudal es lo mismo. Vena, arteria y nervio. Van. Eso es. Yo pensé que ya lo sabían, de veras.
Doctor, Perdón, diga, a ver, disculpe, cuando mencionó eso de que quien proporciona la irrigación diafragma no es la arteria diafragmática inferior y la superior, ¿y esas son ramas de quién, viejo? A ver, ¿de quién son de ramas? las arterias, no, Y te pongo el punto. A ver, tú sos del grupo, a ver. Sí, ¿verdad? sí, Dime, sí. ajá. Ya vas orientado. ¿De quién son ramas? Ya tenés medio punto. ¿No serían de las arterias intercostales? No, permítanme. Ya ahí se me perdió. Ajá, a ver. ¿De dónde son No. más las arterias frénicas? Doctor, Hola, Giselle. Ajá, Giselle. no es del nervio frénico. No, mamá. ¿Cómo va? No, o sea, el encargado de la irrigación. El encargado de la irrigación. ¿Qué es irrigación, Giselle? Ajá. ¿Qué significa irrigar? ¿Con qué está relacionado? Ah, sí, perdón, me equivoqué entonces, paciente. Ajá, Giselle. Anabel. Anabela es la cosa. Ajá, Anabela. De la arteria torácica. No. No. El músculo. Ramas de la aorta. ¿Perdón? Son ramas de la aorta. ¿De la aorta qué? No es de la subclavia. No, tampoco. Aorta torácica. Miren, chicos. Esta es como una tutoría. A mí esta parte me gusta, la discusión. Según yo, esto era lo que íbamos a lograr en los foros. Aquí se aprende mucho. Vea, así, en una discusión y todo esto, se aprende bastante. Yo esto quería lograr en los foros, pero con este grupo ha sido imposible. Hemos tenido más contacto virtual, pero no hemos logrado concretarlo en un foro. Y ni modo, mala suerte. Pero bueno, pero veo que se me pierden. Si ya sabemos que las arterias frénicas son en la parte medial, ¿de quién serían ramas? Es pura lógica. De las ramas anteriores abdominal, de la aorta abdominal. De la aorta abdominal son ramas ¿quiénes? ¿Qué frénicas? ¿Las superiores o las inferiores? Las inferiores. ¿Las qué? Inferiores. Las inferiores, ajá. ¿Y las superiores, saben? Las superiores. De la misma, o sea, la arteria, alguien dijo, las arterias cambian de nombre según la ubicación. La arteria aorta es aorta. Cuando pasa por el diafragma, deja de llamarse arteria aorta torácica y se convierte en arteria aorta abdominal. Entonces, las ramas de la arteria frénica son ramas de la arteria aorta torácica, las superiores, y las inferiores de la abdominal. Okay. Como última, ya tenés punto, a ver, como última pregunta, bueno. Vaya, el drenaje de la pared torácica, ¿quién lo realiza? Las dos venas principales, ¿cuáles son? Derecha e izquierda. Hola. Valesca, usted habló de eso, me presentó hasta un esquema. ¿Cuáles son las dos venas principales que drenan? Están todas las venas intercostales, por supuesto, pero estas confluyen, son tributarias ¿de qué? ¿De qué dos venas principales? Dos sistemas principales de drenaje. ¿Cuáles son? Valesca ya no está en el... Hola, disculpe, no es la vena acigos y la hemiocigos. Se llama vena ácigos. Ácigos, perdón. Ácigos y vena hemiácigos, correcto. Hemiácigos. Correcto. ¿Y dónde? Son las que van. Vaya, está bien, es magnífico. ¿Y dónde desembocan? Otra pregunta, vaya. ¿Dónde desembocan? Usted ya tiene punto, Valesca. Bueno. ¿Quién quiere contestar? ¿Dónde desembocan la vena ácigos y la vena hemiácigos?
En la vena cava. ¿Segura? En la subcostal. No, no, está bien. Giselle. No, Giselle ya tenía punto. ¿A quién le va a regalar el punto, Giselle? No sé, de mi grupo. ¿A quién quiere más de su grupo? No. No, no, dígame usted. ¿O no le doy a nadie el punto? No, pero no sé, alguien que no No, sé. dígame usted. Em, Si no pierde ese punto. No, ¿A Fer? a Fernando. ¿Fernando qué? Hernández. ¿Así es? Sí. Ah, vaya. Magnífico. Vaya, jóvenes. Les voy a dar 10, 15 minutos. Yo voy a ver si desayuno algo porque no me quedo chance. Y nos vemos en un rato. ¿Ok? Está bien, doctor. Gracias. Bueno.